Aleluya. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Más que nada como esta palabra, este mensaje, como me motivó a hablar de esto. Estábamos anunciando el mensaje de hoy, ley o gracia. Yo sé que ahorita todos navegan en el internet, o casi todos, en el Face, y hay mucho movimiento judío que está creciendo más, y el cristianismo se está dejando deslumbrar por esas corrientes judaicas, que al final de cuentas son muchas, por decir, ramificaciones del judaísmo. A los ortodoxos se dice, los ultraortodoxos, los Benei Noach o el noajismo, los de la Cábala, las raíces hebraicas o hebreas. Hay muchos movimientos, pero a la verdad ninguno se pone de acuerdo, siendo ellos judíos. Y es casi igual que en el cristianismo. En el cristianismo hay pues que los testigos de Jehová, los pentecostés, los bautistas, los mormones, los del séptimo día, la luz del mundo. Hay muchas denominaciones, por así decirlo, que se llaman cristianismo. Pero yo creo que ahorita como que se está centrando más la atención en el judaísmo, principalmente por ser la lengua o la nación, ¿verdad?, donde nació nuestro Señor Jesucristo, en Israel, y por la lengua hebrea o aramea, que era lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y eso como que despierta un interés en la interpretación y en métodos, y como que cierta parte del cristianismo como que se le ha despertado un interés, y obviamente se aprovecha para tratar de hacer proselitismo. Y está bien el que se quiera cambiar de un lugar a otro, ¿verdad? Siempre y cuando, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vivamos una vida apartada del pecado y en santidad. Pero aparte, sobre todo por la ramificación de los cabalistas o de la cábala, pues es más como un tipo de esoterismo, podría decirse que hasta hechicería, porque usan los cordones rojos en la mano, que se hicieron muy famosos allá en los 90 con Madonna y Britney Spears, que tenían maestros cabalistas, como poner saleros en la mesa, que no falte para que se vayan las malas vibras. Nosotros sabemos que si andas en pecado, aunque pusieras un medio kilo de sal, 1 kilo de sal, ¿cómo se van a ir las malas vibras? Pero en esa ramificación de la cábala usan todo eso. Usan pronunciaciones, palabras de poder, como éfata, que es lo que usó el Señor Jesucristo cuando le abrió, o más bien le dio la vista a un ciego, que éfata es una palabra aramea, no es una palabra hebrea, es una palabra aramea que quiere decir que sea abierto, y se le abrieron los ojos y cayó su ceguera. Y como que eso trae un interés en la gente. Nosotros como que tenemos en la naturaleza humana como que desviarnos a esas cosas esotéricas que atraen a la gente. Y más si se le da un tinte de Jehová, de Dios, de Hashem, de Adonai, de Elohim, lo que quieran usar, dándole ese tinte como que atrae más, y cree la gente que por mencionar eso, como por ejemplo el Narrefanalá, que se usa según es una pronunciación muy antigua que usó Moisés
para sanar a su hermana María cuando lo murmuró y le dio lepra. Pero nosotros sabemos que todas esas métodos, palabras, contraposiciones de números, de letras, si no hay santidad, nada de eso se va a cumplir. Y es ahí donde dicen los cabalistas principalmente, repite esta frase tantas veces, o repite esto en la mañana o por la tarde, y eso te va a cambiar la vida, te va a ir bien. Pero el Señor Jesucristo es ahí donde venimos a caer, de que dice, creen que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Una persona que anda en pecado, aún recite todo el día una sola palabra, por ejemplo esa, el na refana la, para querer sanar a alguien, si anda en pecado, ¿cómo va a transmitir una sanidad? Así la pueda pronunciar todo el día, todo el mes, todo el año. Y es ahí donde el cristianismo se deja deslumbrar y cae en el esoterismo, porque esa fue una pronunciación que usó Moisés. Pero acá cuando viene el Señor Jesucristo, dice el apóstol Santiago, si alguien estuviera enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite y oren por él. Y si hubiere pecado, entonces que cuando hay pecado, ¿verdad? No importa que le pronuncies hasta un conjuro, si hay pecado Dios no va a obrar, es imposible, porque Dios no se manifiesta con relación al pecado, sino que para poder una persona recibir sanidad, le dijeron a María, ¿qué hiciste? Ella no dijo, Dios le reveló a Moisés, María y Aarón murmuraron contra ti, murmuraron tu liderazgo. A Moisés se lo revelaron. Pero si una persona quiere ser sana en la actualidad, por eso dice, y si hubiere pecado, el que va a orar no es adivino, a menos que Dios se lo revele. Pero si no le revela, tiene uno que preguntar, ¿cuál es la raíz de tu mal? ¿Pecaste? Decláramelo, decían los antiguos sabios y en la escritura, decláralo, hijo mío, has pecado. Entonces, eso es lo que verdaderamente tiene efecto. No dejarnos llevar por esas pronunciaciones, hasta podría decirse misteriosas, por el lenguaje que en sí encierra, ¿verdad? Ese misterio de pronunciación, pues es un lenguaje desconocido. Pero si nosotros queremos empezar a usar esas cosas, la verdad es que sí deberíamos de tener cuidado hacia dónde nos vamos a estar inclinando. Por eso más que nada es este mensaje, ley o gracia. Realmente como cristianos, ¿qué queremos vivir? ¿Volvernos a la ley? Porque aparentemente aún el mesianismo, los judíos mesiánicos dicen que si no guardas el sábado te condenas. Entonces, ¿por qué el mesianismo? Metido ahí entre el judaísmo. Si no guardas el sábado te condenas. Entonces, si alguien se convierte al mesianismo con los judíos mesiánicos o a la Kabbalah o a los noágidas o a las raíces hebreas, te van a pedir que guardes la ley, porque ellos siguen siendo judíos y siguen teniendo su tradición, y ellos van a fundamentarse en la ley de Moisés. Y el que se convierte tiene que guardar ciertos ritos, de los cuales el Señor Jesucristo vino a sacarnos. Pero antes de seguir, voy a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole, el Espíritu Santo es el que siempre da la guianza. Esto solamente lo estoy diciendo como introducción, porque va en aumento todo esto y el cristiano se está deslumbrando por todas este tipo de corrientes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, bendito Dios, y te bendecimos porque nos has permitido una vez más compartir tu palabra, Señor. Polémico, Señor, el tema, porque cada quien se separa en sus fundamentos, pero nosotros hemos creído a la única verdad absoluta que es Jesucristo, Señor, que nos redime, Señor, y nos saca de toda ley, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Aleluya. Y entonces, como decía, hermanos, como introducción, hay varias corrientes judaicas y de hecho de estar viendo, uno busca aportaciones y en una de esas búsquedas de aportación para entender la escritura, yo veía que una de estas corrientes judaicas, hay uno que dice que nuestro Señor Jesucristo fue hijo de una prostituta, siendo judío. Él dice eso y como decimos acá en México, en el norte, no tiene pelos en la lengua para decirlo, que nuestro Señor Jesucristo fue hijo de una prostituta, hijo de adulterio, y que a él lo mataron por hechicero y por terrorista, cuando fue y volcó las mesas de los cambistas. Entonces él afirma todo eso. Y entonces eso a mí me molestó un poco, porque nunca había oído yo que un judío se expresara así, porque he visto algunas aportaciones de esas corrientes, pero si no lo dicen así, y lo creen así, no lo dicen por no ahuyentar a la gente, ¿verdad? Hablar con esa crudeza, con esa y con esa blasfemia de que Jesucristo nuestro Señor fue hijo de una prostituta, hijo de adulterio, que porque José no era su padre, obviamente lo sabemos, que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y que su padre de Pantera, no sé qué inventos han sacado para desacreditar el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo, y diciendo que él fue hijo de una prostituta, hijo del adulterio, y que a ellos quisieron, pero debimos de haberlo, él se cuenta en la actualidad, que debimos de haberlo apedreado, ¿verdad? Entonces, este hombre radicalmente equivocado dice eso. Debimos de haberlo apedrado, pero a él lo mataron, los romanos nos lo quitaron y lo crucificaron por hechicero, porque él hacía sanidades y milagros por medio de la hechicería. ¿Y qué es poner un salero en la mesa? ¿Qué es mencionar palabras aparentemente, no aparentemente, bueno, sí, hebreas, y recitar las 3, 4, 5, eso es esoterismo? Y que a él lo crucificaron por hechicero, porque hacía sanidades por medio de la hechicería, y por terrorista, porque volcó las mesas de los cambistas. Entonces, él dice eso. Alguna rama de los judíos mesiánicos dicen, si no guardas el sábado, te condenas y te vas a ir al infierno. Y si algo otros traen la misma enseñanza judaica, no lo dicen abiertamente, pero se hace un proselitismo, ¿verdad? Para debilitar la fe. Pero ya quiero citar la escritura, ahí en la carta a los Romanos. Dice en el capítulo 6, perdón, y en el verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo está
diciendo que todos los que hemos venido a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado ya nos enseñorea de nosotros, los que verdaderamente estamos bajo la gracia. Porque si bien es cierto que la Torá o la ley judaica tiene como principal enfoque que el hombre salga del pecado, que no practique el pecado, la gracia también dice, si están haciendo una pregunta que cuál es el bautizo de fuego, pero el bautismo de fuego, ahorita primeramente Dios damos una respuesta a causa del bautismo de fuego. Entonces, porque ya habíamos dado una enseñanza hace como 2 o 3 semanas, lo voy a contestar rápidamente para seguirnos de largo con el tema. El bautismo, dijo Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo lo bautiza, dice, viene uno tras de mí, de quien yo no soy digno de desatar su calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo vemos que trae los dones, trae los ministerios, trae los frutos, y el fuego son las pruebas, porque les dice, ustedes podrán participar de esta copa, le dice a los discípulos. Nosotros dábamos un mensaje hace unas semanas que dice que todo hombre será salado con fuego. Esas son las pruebas del bautismo en fuego, que van a venir a ti pruebas que a lo mejor van a querer desestabilizarte, que a lo mejor van a querer sacarte del cristianismo, pero es parte de la vida cristiana, el fuego, la prueba. El fuego siempre representa prueba. Dice que la obra del que levante, sea oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca, dice, por el fuego será probada. Entonces el fuego son las pruebas, el bautismo que prueba que verdaderamente somos cristianos. Pero mire, continuando con el tema, dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es esto de que no se enseñoreará de nosotros? Pero también el apóstol Pablo aclara y dice, entonces, porque estamos en la gracia, ¿pecaremos? De ninguna manera. No porque estemos en la gracia tenemos la libertad de pecar, sino al contrario, tenemos un mayor compromiso con el Señor Jesucristo y con Dios, de que nosotros no pequemos, porque la gracia demanda más que la ley. Porque la ley, si no te encontraban en el acto, no te podían juzgar como a la mujer adúltera. Esa es la ley. Y cuando la ley se aplica, aún nosotros vemos en la vida secular que dice, cuando alguien está acusado de algo, dice, se presume inocente hasta que se compruebe lo contrario. O sea que mientras no te comprueben que cometiste algún pecado, alguna infracción, algún delito, no puedes ser culpable. Pero la gracia, dice el Señor Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Entonces la gracia nos da más responsabilidad. Y entonces diríamos, entonces es más difícil la gracia. Es más difícil la gracia que la ley. Porque la ley nosotros sabemos que se escondían para cometer sus pecados y sus fechorías. Inclusive cuando había pesas falsas, que también ya hablamos de eso en temas anteriores, nadie sabía de los que iban a comprar o hacer cambios, de que el que estaba ahí manipulando la balanza tenía falsedad en su pesa. Nadie lo sabía, solamente él sabía que les estaba robando. Entonces, y mientras no se lo comprobaran, no era acusado por tal cosa. Pero la gracia del Señor Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón con ella.
y es más difícil de cumplir la ley en la naturaleza humana, que también ya hablamos de eso. Busquen los mensajes ahí en internet de la naturaleza humana, ya hablamos de eso también. Entonces, por la misma naturaleza humana, ni se puede cumplir la ley y no se puede cumplir la gracia si no nos metemos bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces dice Romanos, ¿va?, que no estamos bajo la ley. Pero ¿por qué no estamos bajo la ley? Aquí dice en Romanos 4:14. Dice en el capítulo 4 de aquí mismo de Romanos, en el verso 14, dice: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces, si nosotros no nos metiéramos en la ley, no tendríamos herencia ni promesas. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, la ley fue dada para regular la maldad del mundo. Y eso es lo que produce ira, la ley, el conocimiento de la ley. Y nosotros lo vemos a través de las escrituras, que cuando alguien pecaba, se despertaba la ira. Inclusive vemos cuando el Señor Jesucristo se enfrentaba con los rabinos que los contradecía en la ley, ellos iracundos se rasgaban las vestiduras, se rompían las vestiduras, porque la ley en la que ellos estaban establecidos, eso era lo que producía una ira al ser contradecidos. Y el Señor Jesucristo no solamente contradijo la ley, sino que vino a establecer una gracia para que nosotros no estuviéramos sujetos a esa ley que nos lleva a ponernos en la ira de Dios. Y nosotros lo vemos así, que cuando alguien pecaba, se le imputaba la ley y entonces era juzgado. Y dice aquí en Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, entonces la ley trae maldición y Deuteronomio lo comprueba. Aquí en Deuteronomios, en el capítulo 27 y en el verso 26, de aquí se está basando el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas. Dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces la ley te metía bajo una maldición que el hombre mismo la concedía, la maldición para su vida si no cumplía la ley. Entonces, y desgraciadamente ahorita, como el judaísmo no quiso reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador, ellos siguen en la misma ley de maldición. Siguen en la misma ley de maldición. Y el Señor Jesucristo a nosotros nos sacó de esa ley de maldición por la gracia. Y nosotros vemos que la gracia siempre se ha venido manifestando mucho antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí. Nosotros vemos que a Abraham Dios le hace un llamado. Y no porque Abraham fuera una buena persona, lo llamó por su gracia y por su misericordia. Nosotros, dice va a decir
el conocimiento, ¿verdad?, extrabíblico, no está escrito en la ley, pero hay libros, historia universal, escritos rabínicos que dicen que Taré o Tare, no sé cómo se pronuncia exactamente, Taré, el papá de Abraham, cuando lo llaman de Ur de los Caldeos, era idólatra, hacedor de ídolos. Abraham también era idólatra, sobre todo en ese entorno cultural de Ur de los Caldeos. El principal ídolo que ellos tenían era la luna. Entonces a Abraham lo llaman por gracia el Padre, el Todopoderoso, pero no porque él fuera justo. Dice que siendo impío Dios lo llamó y Abraham le creyó y le fue contada por justicia. Pero lo llamó porque era Dios o es Dios misericordioso y Abraham era impío como éramos nosotros cuando estábamos lejos y fuera de la gracia. No lo llamó porque Abraham tuviera buenas obras o porque fuera una buena persona. Si hay escritos judíos y la historia dice que Taré era hacedor de ídolos y Abraham era idólatra también. Entonces la gracia se ha venido manifestando mucho antes que la ley. Y sabemos que de Egipto Dios los saca por amor y misericordia de la esclavitud, por gracia, y después les da la ley en el monte Sinaí. Pero entonces cuando Moisés está leyendo todos estos preceptos, dice, maldito el que no cumpla. Y todos dirán, tendrán que estar de acuerdo, quieras o no quieras, porque es la ley. Igual aquí cuando se establecen las leyes jurídicas de nuestro país, quieras o no quieras, te parezca o no te parezca, es la ley. Y si tú infringes un punto, si te ven, te van a juzgar por ese punto. Y simplemente por la ley de tránsito. Si tú infringes la ley de tránsito, si te pasas un alto, una luz roja, si no te ve el tránsito, no pasa nada. Tú puedes infringir la ley las veces que tú quieras, pero cuando te vea el tránsito, seguramente, si no es un corrupto, te va a levantar la infracción. Si no, pues como la ley de la corrupción está a nivel mundial, te va a pedir una mordida, te va a pedir un dinero, y entonces nunca el hombre va a salir de ese círculo vicioso de pecado, porque la ley se infringe, que era lo que pasaba con los rabinos, que infringían la ley, porque el Señor Jesucristo dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen, y ponen cargas pesadísimas que ni siquiera ellos con un dedo quieren mover. Entonces ellos infringían la ley, cargándoles, imputándoles cosas al pueblo que ni siquiera ellos cumplían. Y esa es la gran discusión hasta nuestros días, de que ellos creen que tienen la verdad por la ley, pero nosotros creemos que tenemos la verdad por la gracia, revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá nunca nos vamos a poner de acuerdo, y yo lo digo por ese judío que dice que Jesucristo fue hijo de una prostituta, hijo de una ramera. Entonces, yo nunca voy a estar de acuerdo con él, porque Jesucristo dice que vino a la tierra a mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Lo vemos aquí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y en el verso 17 y 18, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Mire, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la ley muestra la ira de Dios y el juicio. Para todo aquel que está bajo la ley, la Torá judaica, y para todo aquel que infrinja los 10 mandamientos, que esas son leyes universales. Claro que hay un castigo para todo aquel que vive en esta tierra, que no está bajo la ley judaica o mosaica. Claro que hay un castigo, porque los 10 mandamientos son leyes universales. Pero el Señor Jesucristo vino a mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Preguntan que ya no estamos bajo la ley. Daba la cita en Romanos 6:14. En Romanos 6:14, ahí donde el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Y entonces el Señor Jesucristo viene a mostrar el amor y la misericordia. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, a él no le interesaba abrogar o abolir la ley de Moisés. Y Él lo dice, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, he venido a cumplirla. Entonces, Él cumple la ley para poder a nosotros meternos en la gracia. Dice, que Él dio a conocer al Padre. ¿Cómo es que lo da a conocer? Eso es algo también que no entiende la ley. ¿Cómo es que viene a dar a conocer al Padre? Es algo que la ley no entiende. Pero eso nosotros solamente lo podemos entender. Vean lo que dice Romanos. Vamos a volver al libro de Romanos. Ahí el apóstol Pablo nos da mucha información. En el capítulo 10 y en el verso 34. Perdón, el verso 3 y 4. Como puse muy juntos los números, no trae 34 versículos, trae 21, capítulo 10. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quién? Los judíos. Mire, vamos a leer desde el verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa es la preocupación que debemos de tener todos, por toda la humanidad, que sean salvos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sí conocían la ley, pero no conocían a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es lo que decíamos de los fariseos, que ponían cargas pesadas que ni ellos con un dedo querían mover. Esa era la justicia propia del hombre. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el Señor Jesucristo literalmente no vino a abolir o a abrogar la ley y los profetas, pero dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, en Cristo, todo aquel que viene a Cristo, se termina la ley. Una ley de condenación, una ley de maldición, que si no haces tal cosa, estás en maldición. Obviamente que si nosotros andamos en pecado diciendo ser cristianos, no vamos a estar en bendición. Nadie crea lo contrario. Dice el apóstol Pablo, porque estamos en la gracia, ¿pecaremos? ¿O a poco la gracia nos habilita
para pecar, porque el fin de la ley es Cristo, ya no estamos bajo la ley. No, de ninguna manera. Antes, al contrario, nos hacemos más responsables delante de Dios, porque nosotros, sin ser pueblo de Dios, como Israel, Dios tuvo misericordia y nos llamó y nos salvó. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia que la ley no puede entender. Por eso es el pleito. Ley y gracia, ese es el pleito, porque la ley no puede aceptar que la gracia, sin tener que meterte a los preceptos de la ley judaica, podamos nosotros ser salvos. Y la corriente noágida como que nos la pone más fácil. No los judíos ortodoxos, sino los noágidas. Porque dicen que son solamente 7 preceptos que hay que cumplir. Cuando Noé sale del arca, y porque dice que de ahí salen todas las naciones. Entonces, todos somos hijos de Noé, descendemos de una o de otra forma, porque después del diluvio, Sem, Cam y Jafet empezaron a poblar la tierra, y de ahí salen todas las naciones de la tierra, y nosotros también. Entonces, nosotros seríamos hijos de Noé, si nosotros queremos verlo así. Y si nos ponemos en esa corriente noágida, y solamente serían algunos 7 preceptos que Dios les dio a los noágidas, que no vienen en el libro de Génesis. No vienen los 7 preceptos. Los sacan del Midrash y de otros libros que hicieron rabinos. Pero sí dice que es no comer carne viva o con su sangre. Por eso los judíos, cuando van a comer sangre, dejan que el animal se desangre completamente primero, porque es una ley de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y condenan al mundo occidental por comer cualquier tipo de sangre. Pero el apóstol Pablo dice, pero si tú vas a la carnicería, lo dice también ahí en Romanos, y tú ves que todo es sacrificado a los ídolos, dice, por tu oración, no tenemos que usar ningún método judío, palabras acomodadas, dice, por tu oración santificas los alimentos. Si es aún sacrificado a los ídolos, dice, pero si tú ves que alguien también es cristiano y llega a la misma carnicería y te ve comprando eso, va a decir, este está comprando a los ídolos, dice, mejor no compres nada de eso. Esa es la gracia, que no dañes la conciencia débil de nadie, sabiendo que esa persona se va a ser estorbada, va a tropezar. No comer carne con su sangre, no cometer adulterio, fornicación, no inclinarse a los ídolos, no robar, establecer magistrados para que juzguen. Y yo creo que esas leyes vienen por naturaleza en el hombre, en la moral del hombre. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2 en adelante, tú que dices ser judío y que te levantas el cuello diciendo yo tengo la ley, dice, tú que dices que no debes de robar, robas. Tú que dices que no debes de sacrificar a los hijos, cometes sacrilegio. Dice, el natural que tiene su propia ley en la mente y se abstiene de eso, te va a juzgar a ti. Mire lo delicado que es. Entonces nosotros tenemos una ley moral que Dios dejó en nuestra alma para que nosotros sepamos que es malo matar. Los niños van creciendo, todos fuimos creciendo, y los niños saben que es malo echar mentiras. Los niños saben que es malo ir a agarrar un dulce, un gansito de la tienda y no pagarlo, porque saben que es robar. Y según va creciendo el hombre y vaya haciendo los actos malos, sabe que son malos.
Entonces Dios dejó una ley moral, pero esa ley moral no basta. No basta, porque aún con todo eso, ¿cuántos no cometimos todo ese tipo de pecados? Robar, golpear, drogarse, emborracharse, pecados sexuales. ¿Quién no cometió eso? Aún estando la moral, pero nos escondíamos para que no nos vieran y que no supieran lo que hacíamos. Entonces, ni la ley moral con la que nace el hombre, que podría ser, se podría decir el noajismo, ni la ley judaica pueden restaurar al hombre. Entonces ahorita se basa mucho la corriente, sobre todo la ramificación de los cabalistas. Dicen que nosotros tenemos que hacer el tikkun olam, la rectificación del mundo. ¿Cómo se va a hacer una rectificación del mundo si no lo pudo hacer la misma ley judaica? Que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, pero el hombre, como es carnal, no la puede cumplir. ¿Cómo se va a hacer el famoso tikkun olam? No podemos rectificar el mundo teniendo una moral destruida por el pecado, teniendo una moral caída por el pecado. No podemos hacer el tikkun olam con una ley que no podemos cumplir, porque dice, si tú guardas toda la ley y transgredes un mandamiento, como mencionaba hace algunas semanas, con 100 gramos en una pesa falsa que le robaras a las tortillas, con 100 gramos que le robaras al kilo de papa, al kilo de tomate. Si alguien dice, no, pues yo me inclino por el judaísmo, ay, qué padre las palabras, y yo pronuncio estas palabras, pero tienes un negocio y robas 100 gramos, te haces transgresor a toda la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a rectificar al mundo? Si las leyes que nos rigen, una no la podemos cumplir porque es espiritual, la Torá, y otra no la podemos practicar porque la moral también está destruida por la bajeza del pecado, y vamos creciendo con esa naturaleza en nuestra conciencia o en nuestra moral destruida, y no podemos cumplir nada de eso, no podemos rectificar el mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice cómo lo podemos rectificar, y eso es lo que pone de cabeza a cualquier ley, que sin tener que estar en la ley judaica, ni tener que esforzarnos en la ley moral, podemos rectificar al mundo. Ahí es donde el apóstol Pablo dice que sí podemos rectificar al mundo. Y ese es el propósito de todo el cristiano que ha entendido lo que es la gracia. Rectificar al mundo, ¿con qué? Con mis acciones, con mis actitudes, que la ley también pide eso. Pero si con un pequeño mandamiento que se transgreda, me hago, dice el apóstol Pablo, transgresor a toda la ley. Y eso es lo peligroso para hoy el cristianismo, que dicen, qué bonito suena las palabras hebreas. Déjame ir a orar por esta persona, el Narrefanalá, y se robó 100 gramos en un kilo de tortillas porque tiene una tortillería. ¿Cuándo va a venir la sanidad? ¿Cuándo? Es imposible. Pero el apóstol Pablo nos dice, acá en Tito, aquí ya nos da la clave el apóstol Pablo, cómo sí podemos hacer la rectificación en este mundo. En la carta a Tito, en el capítulo 3 y en el verso 5,
está hablando de el Señor Jesucristo. Y hasta el título del capítulo 3 en la Reina Valera dice, justificados por gracia. Dice, nos salvó ¿quién? El Señor Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está hablando de la ley, sino por su misericordia. Entonces, la gracia muestra el amor y la misericordia de Dios, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo voy a leer otra vez, dice, lo voy a leer de corrido. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder hacer la rectificación en este mundo, o el tikkun olam, tenemos que tener una regeneración. ¿En dónde? En nuestra alma, que es la que está dañada por el pecado. Yo creo que yo jamás hubiera dejado de cometer pecados si no hubiera tenido la regeneración en mi alma. Dice, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pablo que hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre siempre está luchando por levantarse, porque su naturaleza se imponga y haga lo que sus deseos quieren. Pero el nuevo hombre dice que también está luchando. Por eso tenemos que renovarnos en el Espíritu Santo, sin tener que meternos en una ley que trae ira y maldición. Eso es lo que trae la ley de Moisés. Por eso el apóstol Pablo también dice, y porque el que haga la ley por estas cosas vivirá. Entonces el que cumpla la ley, por la ley vivirá. Y va a ser muy difícil, y menos ahorita con tantas corrientes de pecado que estamos viendo. Pero a veces decimos, como que el cristianismo ya, como que se oye más bonito la palabra que dicen acá, hebreas. No, es que sí, Dios quiere que nosotros guardemos el sábado. No, es que sí, pero acabamos de leer lo que dice en Romanos 10, que el fin de la ley es Cristo. Jesucristo sabía que en él, el que viniera a él, se iba a terminar la ley imperante. Por eso dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. No vine a abrogarlos, sino a cumplirlos. Entonces Él cumplió la ley para que nosotros, al aceptarle como Señor y Salvador, nos saquen de esa ley, para poder entrar en la regeneración de nuestra alma y en la renovación de nuestra alma por el Espíritu Santo. No hay otra forma en que nosotros podamos dejar de hacerle males al mundo, dejar de hacerle mal a la gente. Porque como decía en semanas anteriores, la gente dirá que tanto son 100 gramos que le quite, pero es un pecado. ¿Qué tanto son 5 pesos que no le di de feria? Porque normalmente en todas las tiendas, sea cualquier cadena comercial que hay en los barrios o tienditas, normalmente se equivoca el tendero o el que atiende el local comercial a su favor y no le da 5 pesos de feria, 10 pesos de feria, a veces hasta más, y con la conciencia activa de que le está dando feria de menos. Eso es pecado. Pero la gente se ha acostumbrado a decir, porque no tiene la regeneración en su alma, ni la renovación por el Espíritu Santo,
y menos si no es cristiana. Se acostumbró a decir, ¿qué tanto es, hombre? Eso no le afecta. Y quizás no le afecte a una persona 5, 10, 20 pesos. Quizás no le afecte, pero sí afecta el alma de la persona que hace eso. Sí afecta y va a seguir en el pecado. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de agua, de la palabra y del Espíritu, renovación por el Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No se puede, hermanos, entrar en el reino de los cielos si nosotros creemos que porque estamos en la gracia que nos libra de la ley de ira y de maldición. No creamos que porque estamos en la gracia, nosotros, si seguimos cometiendo pecados, vamos a tener parte. El que no nazca de agua y del Espíritu. Y ya el bautismo de fuego ya es otra cosa incluida en las pruebas del cristiano. Entonces, a nosotros no nos conviene querernos meter bajo la ley, porque automáticamente nosotros nos metemos bajo la ira y la maldición de Dios. Porque no la podemos cumplir, dice el apóstol Pablo, porque la ley es espiritual. Y tampoco nos conviene seguir aparentemente en nuestra moral diciendo, pues cierto tiempo me porto bien y de repente pues como que se me sale el diablo y me porto mal. No podemos vivir así. O más bien, sí puede la gente vivir así, pero no debe de vivir así. Lo que nosotros debemos de hacer es afirmarnos en nuestro Señor Jesucristo y donde falte regeneración y renovación por el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo que restaure esa área del alma, porque la venida del Señor ya está cerca. Ya están diciendo que ya está el Mesías en Israel, ya en cualquier momento se manifiesta el Mesías, que para nosotros es el anticristo. Para nosotros el Mesías ya vino y ya en su sacrificio en la cruz del Calvario ya nos dio libertad de todas esas ataduras que no podíamos cumplir y que no podíamos nosotros llevar a través de su sacrificio. Entonces, estamos en la gracia, mantengámonos en la gracia, metámonos en la regeneración y en la renovación por el Espíritu Santo para no afectar a la gente que nos rodea, para no afectar el mundo. Y entonces ahí es donde podemos traer nosotros, bajo la gracia, la rectificación del mundo. El tikkun olam del que hablan los judíos. Pero mientras estemos en una situación de maldición y de ira o de moralidad doble, como se dice, de doble moral, no vamos a poder traer rectificación a este mundo, de ninguna manera. Para eso vino el Señor Jesucristo, para cumplir la ley y los profetas, y en Él se termina la ley. Y entramos a la dispensación de la gracia o a la administración de la gracia, en la cual nosotros podemos entender quién es Dios, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él reveló al Padre, lo leímos en el Evangelio de Juan. Él reveló al Padre, el Señor Jesucristo, lo que en otros tiempos se ocultó por la ley al Padre, el Señor Jesucristo lo vino a revelar por la gracia. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo los animo a que nos afirmemos en la gracia, que no nos dejemos llevar ni mover por palabras así que suenan bonito, poner elementos en la mesa, en la chapa de la puerta, los mentados borreguitos para la abundancia, el cordoncito rojo en la mano para apartarnos de que se nos alejen las malas vibras y todo eso. Eso a final de cuentas viene a ser esoterismo y cae en la hechicería. La gracia de Dios, si nosotros andamos bien, que no practiquemos el pecado, Dios nos va a librar de todo eso.
Y después, en una ocasión, hablaremos de la prosperidad, porque eso es lo que ahorita la gente busca, eso es lo que ahorita se está lanzando en estas son el método para que tú tengas prosperidad. Estas palabras van a hacer que a ti te vaya bien tal día, tal fecha. Y nosotros, el apóstol Pablo dice que tenemos prosperidad. Y en un momento que el Señor Jesucristo nos permita, tocaremos ese tema. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos en la gracia del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.